¿Alguna vez has sentido que tu mente se ha convertido en un cuarto oscuro donde cada pensamiento pesa más que el anterior, donde la claridad desaparece y lo único que permanece es un eco de confusión que no te deja respirar? Hay momentos en los que la noche se instala dentro del alma, y aunque los demás no vean nada extraño en tu rostro, tú sabes que por dentro se libra una batalla silenciosa. Una batalla que no elegiste, pero que te exige una respuesta. Y quizás, en este mismo instante, estás viviendo uno de esos momentos en los que tu mente parece una tormenta sin descanso y buscas un rayo de luz que te devuelva la paz que creíste haber perdido. La oscuridad interior no siempre llega como un gran desastre. A veces entra de puntillas, un pensamiento que no controlas, una preocupación que crece, una voz interior que te acusa, un recuerdo que vuelve con fuerza. Poco a poco, sin darte cuenta, tu mente comienza a ensuciarse con dudas, con temores, con interpretaciones negativas de todo. Empiezas a desconfiar incluso de ti mismo. Y lo más peligroso es que en esos momentos la persona puede llegar a creer que el estado mental en el que está es normal, que no hay salida, que no cambiará. Pero aquí está la verdad que muchos olvidan. Dios sí puede entrar en ese cuarto oscuro. Y cuando su palabra se pronuncia, no lo hace para decorar el ambiente, lo hace para romper cadenas, para cortar voces que no vienen de Él, para limpiar la mente que se ha contaminado con pensamientos que desgastan, que engañan, que destruyen. La palabra de Dios no es poesía espiritual, es una espada que penetra en lo más profundo del alma y separa la verdad de la mentira. Y si hoy te encuentras cansado, confundido o atrapado en tus propias ideas, necesitas escuchar esto. No tienes por qué vivir así. Hay quienes intentan combatir la oscuridad con distracciones, con ruido, con actividades que anestesian, pero no sanan. Otros buscan respuestas en lugares donde solo encontrarán más vacío. Pero si has llegado a este mensaje, quizás sea porque tu corazón ya intuye que la solución no está afuera, sino en la voz divina que quiere ordenar tu interior. Hoy quiero mostrarte cómo la palabra de Dios puede limpiar tu mente, incluso en los momentos más oscuros, cuando tú mismo has perdido el rumbo. Porque la luz del Señor no entra para iluminar un rincón, entra para transformar toda la casa. Quiero que escuches este contenido con un espíritu dispuesto, no solo con curiosidad intelectual. Si este tema toca algo dentro de ti, si sientes que hay pensamientos que llevan tiempo oprimiéndote, te invito a permanecer hasta el final. Y si puedes, deja ahora mismo un pequeño gesto de apertura espiritual. Escribe en los comentarios que deseas que Dios ordene tu mente. No lo haces para mí, sino como un acto de humildad interior, como una puerta que se abre. Porque hoy, si te atreves, Dios puede comenzar una obra en ti. Hay un estado interior que muchos viven sin reconocerlo plenamente. La mente parece funcionar. El cuerpo continúa con sus rutinas, las obligaciones siguen su curso. Pero por dentro, algo se ha desajustado. Es como si la persona llevara una presión constante entre las sienes, un cansancio que no se explica con horas de trabajo, un ruido interior que no se apaga aunque el exterior esté en silencio. Esa es la señal de que la mente necesita ser purificada, pero pocos tienen el valor de admitirlo. El corazón empieza a inquietarse, la respiración se altera sin razón, y la persona se sorprende teniendo reacciones emocionales desproporcionadas. Irritación con cosas pequeñas, tristeza que aparece sin aviso, pensamientos que saltan de un extremo a otro sin obedecer a la voluntad. No lo llaman oscuridad, pero eso es lo que es. Una sombra que se instala y se alimenta de la debilidad espiritual. Y esa debilidad no surge de la nada. Crece cuando dejamos de escuchar la voz de Dios. Muchos viven en un estado de dispersión continua. Empiezan a orar y no logran terminar. Abren la Biblia y no conectan con lo que leen.
Intentan concentrarse en el bien, pero terminan atrapados en preocupaciones inútiles. Y, sin darse cuenta, la mente se contamina con pensamientos repetitivos, juicios severos hacia uno mismo, suposiciones negativas sobre los demás, comparaciones, miedos anticipados. La mente se vuelve un terreno atacado por fuerzas que la persona sola no puede controlar. A veces la raíz es el cansancio acumulado, otras veces son heridas no sanadas, decepciones inesperadas o una temporada de presión emocional. Pero detrás de todo eso hay algo más profundo, una mezcla de silencio espiritual y ruido mental. Cuando la palabra de Dios deja de ser el alimento principal, la mente se vuelve vulnerable a cualquier voz. Y esas voces, las internas, las del pasado, las de las preocupaciones, comienzan a gobernar. Esto crea un círculo vicioso. Cuanto más desorden interior hay, más lejos se siente la persona de Dios. Cuanto más lejos de Dios, más desorden se acumula. Muchos creen que están pensando, pero en realidad están siendo arrastrados por pensamientos que no decidieron tener. Una mente apagada espiritualmente empieza a exagerar problemas, inventar amenazas, recordar culpas antiguas, anticipar fracasos. Poco a poco, la persona pierde la capacidad de discernir qué viene de Dios y qué viene del miedo. Y ese es el verdadero peligro. Cuando la oscuridad mental se vuelve un clima permanente, incluso los pensamientos buenos parecen sospechosos. Hay quienes han convivido tanto tiempo con esta confusión que ya no recuerdan lo que es tener paz. No pueden estar 5 minutos en silencio sin que les invada una inquietud que no saben explicar. Todo les cansa, las conversaciones, las decisiones, los proyectos. La mente saturada se vuelve pesada y lenta, pero al mismo tiempo ansiosa y acelerada. Es una contradicción dolorosa, pero muy real, y aquí está la advertencia pastoral. Una mente desordenada termina afectando la fe. No porque Dios se aleje, sino porque la persona deja de percibirlo. La oscuridad interior reduce la sensibilidad espiritual, distorsiona la verdad, fabrica dudas que parecen lógicas. Con el tiempo, la persona empieza a vivir sin dirección, como si caminara a oscuras dentro de su propia alma. Ese es el diagnóstico. No es solo cansancio psicológico, es hambre de palabra. Una mente sin la luz de Dios inevitablemente se llena de sombras. Hay un versículo que revela con una claridad extraordinaria lo que Dios quiere hacer con la mente humana cuando ésta se oscurece. Es una frase que no adorna la espiritualidad, sino que la confronta. Dice así: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Salmo 119, 105. No es una metáfora poética, es una declaración precisa sobre la condición del hombre cuando vive sin dirección interior. Necesita luz porque está rodeado de sombras. Una lámpara solo es necesaria cuando hay oscuridad. Nadie enciende una luz en pleno mediodía. Lo que el salmista admite, y lo hace con humildad, es que sin la palabra de Dios, los pasos del ser humano se vuelven inciertos, inseguros, confusos. Y esto no se refiere únicamente a las decisiones importantes de la vida, habla del interior. Habla de esa oscuridad mental que describimos en el bloque anterior, de esa sensación de estar perdiendo el control del pensamiento, de esa incapacidad para encontrar claridad aun cuando se intenta pensar positivamente. La Biblia no dice que la palabra es una ayuda opcional, dice que es una lámpara, y quien necesita lámpara no puede fingir que está bien. El salmista entendió algo que nosotros hemos olvidado. La mente no se guía sola. Por brillante que sea una persona, por preparada, por experimentada, la oscuridad interior llega cuando el pensamiento empieza a alimentarse de voces que no vienen de Dios. Por eso, este versículo no promete comodidad, promete dirección.
Y dirección significa corrección, iluminación, discernimiento. La palabra no llega para entretener, llega para mostrar con una luz que no falla dónde estamos pisando realmente. Cuando el corazón está débil, los pensamientos se vuelven exagerados. Cuando hay cansancio espiritual, la mente fabrica historias que no son verdad. Cuando falta oración, la imaginación se vuelve un territorio vulnerable. Y es aquí donde este versículo se vuelve un diagnóstico y una terapia a la vez. La palabra ilumina lo que tú no puedes ver. Señala lo que tú no distingues. Te advierte de caminos que parecen razonables, pero que te llevarán al desgaste interior. Te revela la mentira oculta detrás de ese pensamiento que te angustia. Cortará el hilo de esas ideas repetitivas que te impiden descansar. La luz de Dios no es una luz fría ni distante, es una luz que te ordena. Cuando la palabra brilla, no elimina los problemas externos, elimina la distorsión interna. Muchos no se dan cuenta, pero el problema no es la situación que viven, sino la manera en que la interpretan. Una mente sin luz confunde lo urgente con lo importante, transforma pequeñas preocupaciones en tormentas, interpreta silencios como rechazos, convierte dudas momentáneas en crisis existenciales. La palabra, en cambio, devuelve proporción, verdad y serenidad. Lo más hermoso de este versículo es que la luz no se impone, se recibe. Dios no obliga a la persona a ver, pero si la persona abre su mente, aunque sea un poco, la lámpara comienza a encenderse. El efecto es inmediato. Lo que parecía inmenso se vuelve manejable. Lo que parecía oscuro se aclara. Lo que parecía definitivo se revela pasajero. La luz de Dios no cambia la realidad, cambia la percepción de la realidad. Por eso este salmo es esencial para comprender lo que estás viviendo. La oscuridad interior no significa que Dios te abandonó, significa que necesitas encender su lámpara, y esa lámpara es su palabra. Hay un episodio bíblico que revela con una claridad sorprendente lo que ocurre cuando la mente humana queda atrapada en la confusión y al mismo tiempo cómo la palabra de Dios tiene la fuerza para ordenar incluso lo que parece perdido. Es la escena del profeta Elías en el monte Horeb, escondido en una cueva, después de haber enfrentado una de las mayores crisis de su vida. Nadie imaginaría que un hombre que había visto descender fuego del cielo pudiera caer en un estado tan profundo de oscuridad interior. Sin embargo, ocurrió. Y esa es precisamente la enseñanza. La mente humana, incluso la más firme, puede quebrarse cuando pierde el contacto con la voz de Dios. Elías huye, no por cobardía, sino porque su mente se desorganizó. La amenaza de Jezabel fue solo la chispa. El verdadero incendio estaba dentro de él. Se sintió agotado, confundido, superado. Pensó que sus esfuerzos no servían de nada, que el pueblo no cambiaría, que su misión había fracasado. Llegó a decirle a Dios: «Basta ya, Señor, toma mi vida». Eso no es debilidad emocional, es la expresión de un hombre cuya mente ha sido invadida por pensamientos oscuros, por interpretaciones distorsionadas, por un cansancio espiritual tan profundo que ya no puede distinguir la realidad de su propia angustia. Es impresionante. El mismo hombre que desafió a los falsos profetas ahora no puede enfrentar sus propios pensamientos. Y así nos pasa también a nosotros. Podemos estar firmes en muchas áreas de la vida, pero cuando la mente se contamina con miedo y desesperanza, todo se tambalea. Elías se refugia en una cueva, símbolo de esa oscuridad en la que uno se esconde cuando ya no puede sostenerse. No quiere ver a nadie, no quiere escuchar nada, solo quiere desaparecer. Pero Dios no lo abandona. Dios no lo acusa. Dios no lo fuerza, Dios lo llama, le pregunta: «¿Qué haces aquí, Elías?». No porque necesite información, sino porque quiere que Elías confronte el estado de su propia mente. Y después ocurre algo extraordinario.
Dios le dice que salga de la cueva porque Él va a pasar. Entonces viene un viento fuerte, luego un terremoto, luego un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Finalmente llega una brisa suave, un susurro, una voz que no grita, que no arrolla, pero que ilumina. Y Elías cubre su rostro porque comprende que esa voz es la presencia de Dios entrando donde ninguna fuerza humana puede entrar, en el interior herido de su mente. Es ahí donde la palabra cumple su función. No destruye la cueva, no anula los problemas externos, ordena el corazón del profeta, le da dirección, le devuelve misión, le recuerda que no está solo. Y lo más revelador es esto: la voz de Dios no cambió las circunstancias, cambió la percepción de Elías sobre ellas. Esa es la limpieza que hace la palabra. Primero ordena la mente, luego fortalece el espíritu y finalmente renueva el propósito. Esta historia no es un cuento antiguo, es un espejo. Muchos hoy están dentro de su propia cueva interior, saturados, agotados, confundidos, creyendo que todo terminó. Pero al igual que Elías, no necesitan un terremoto, necesitan una voz. Una palabra que se cuele entre la oscuridad y los despierte. Ahora llega el momento más incómodo, pero también el más necesario. Mirarte por dentro sin máscaras, sin excusas, sin frases aprendidas. Porque la oscuridad mental no se rompe solo escuchando, se rompe permitiendo que la verdad te atraviese. Y para eso necesitas detenerte y responder, con absoluta sinceridad, preguntas que quizá has evitado por miedo a lo que puedan revelar. Primera pregunta: ¿qué pensamientos estás alimentando en secreto que sabes que no vienen de Dios, pero permites que se instalen como si fueran inevitables? No hablo de ideas pasajeras, sino de esos razonamientos que acaricias, que justificas, que repites. Esos pensamientos que, aunque te desgastan, sigues tolerando porque ya te acostumbraste al ruido que producen. Segunda pregunta: ¿qué preocupación se ha convertido en tu refugio emocional al punto de que te defines más por tu miedo que por tu fe? Hay personas que no saben quiénes son sin su ansiedad. Se han unido tanto a su dolor que lo defienden como si fuera parte de su identidad. ¿Te está pasando eso a ti? Tercera pregunta: ¿cuándo fue la última vez que dejaste que la palabra de Dios corrigiera un pensamiento tuyo? No que la confirmara, que lo corrigiera. Porque muchos buscan la Biblia para sentirse respaldados, no transformados. Y si no recuerdas una corrección reciente, quizá tu problema no sea la oscuridad mental, sino la resistencia interior. Cuarta pregunta: ¿estás huyendo de algo como Elías, pero disfrazándolo con ocupaciones, explicaciones o espiritualidad superficial? A veces la persona dice que está ocupada, que tiene muchas responsabilidades, que está agotada, pero en el fondo está escapando de un pensamiento que le incomoda, de un dolor que no quiere enfrentar, de una verdad que teme mirar de frente. Quinta pregunta: ¿qué voces estás escuchando más que a Dios? No solo las voces externas, opiniones, noticias, presiones, sino las internas. La autoexigencia tirana, el perfeccionismo que paraliza, la comparación constante, la culpa repetitiva que te encadena al pasado. ¿Estás dejando que esas voces describan tu realidad más que la palabra de Dios? Sexta pregunta: ¿te has rendido ante un pensamiento oscuro y lo has aceptado como definitivo? Porque muchas veces la batalla se pierde antes de empezar. Cuando das por sentado que siempre serás así, nunca cambiarás, no puedes pensar distinto. ¿Has decretado sobre ti mismo algo que Dios jamás dijo? Séptima pregunta: ¿cuántas veces hoy tu mente reaccionó antes de que tu espíritu pudiera discernir? Porque ahí se revela el desorden, en el impulso que domina, en la emoción que estalla, en la interpretación automática.
Una mente purificada no responde por instinto, responde por fe. Octava pregunta. ¿Tienes claridad sobre qué ideas te acercan a Dios y cuáles te alejan? ¿O ya no distingues la luz de la sombra? Porque cuando la oscuridad interior avanza, lo más grave no es el dolor que produce, sino la confusión que genera. La persona ya no sabe qué pensar y todo lo que siente parece verdadero. ¿Estás en ese punto? Y última pregunta, la más directa. Si Dios te hablara ahora mismo con esa voz suave que escuchó Elías, ¿estarías dispuesto a obedecer lo que te pida, incluso si contradice tus pensamientos actuales? Si la respuesta es no, ahí está la raíz del desorden interior. No falta luz, falta docilidad. Este examen no es para acusarte, es para abrir la puerta a la purificación que realmente necesitas. La palabra de Dios no limpia lo que escondes, limpia lo que entregas. Una mente limpia no aparece por casualidad. No es cuestión de ánimo, ni de suerte, ni de pensar mejor. Es fruto de una disciplina interior guiada por la palabra de Dios. Por eso, quiero darte pasos concretos, no ideas abstractas, que puedes comenzar hoy mismo. Si los aplicas con seriedad, verás cómo la oscuridad interior pierde fuerza y la claridad vuelve a asentarse en tu espíritu. Paso 1. Silencia intencional. Apaga el ruido que alimenta la confusión. No me refiero solo a dispositivos o redes, aunque eso también. Hablo de un silencio interior que debes preparar. Dedica al menos 5 minutos cada día a quedarte completamente quieto, sin orar, sin pedir, sin pensar demasiado. Solo silencio. Tu mente, acostumbrada al ruido, intentará llenarlo con preocupaciones. No luches contra ellas. Déjalas pasar como nubes. Este silencio es una declaración. Mi mente no gobierna sobre mí. Dios gobierna sobre mi mente. Y sin este silencio, todo lo demás se vuelve superficial. Paso 2. Una palabra al día. Permite que un versículo sea tu luz. Toma un único versículo, no varios. Uno solo. Léelo lentamente. Repite las palabras que te inquietan. Pregúntale a Dios qué quiere decirte a través de ese texto específico. No busques emociones, busca dirección. Es mejor un versículo bien asimilado que 10 capítulos olvidados. Esa palabra diaria actuará como un filtro que irá separando tus pensamientos verdaderos de los falsos. Paso 3. Reemplazo consciente. Cambia el pensamiento oscuro por una verdad divina. Cada vez que detectes un pensamiento que te roba la paz, no intentes expulsarlo por fuerza. Sustitúyelo. Di interiormente una verdad bíblica que lo contradiga. Si el pensamiento dice, no puedo, responde con, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Si tu mente dice, estoy solo, responde, el Señor está conmigo. El pensamiento oscuro pierde poder cuando lo confrontas con una verdad revelada. Paso 4. Ordenar el día. La mente caótica se alimenta de una vida desordenada. Haz un pequeño acto práctico. Escribe las 3 tareas esenciales de tu día. Solo 3. Cuando la vida entera se siente desbordada, limitar la atención a lo esencial devuelve estructura interior. Una mente que no sabe a qué atender termina atendiendo a todo, y eso genera ansiedad. Dios obra en el orden, no en la dispersión. Paso 5. Revisar las voces. Identifica quién está influyendo más en tus pensamientos. Haz un ejercicio honesto. Escribe cuáles son las voces que más dominan tus ideas últimamente. Familia, noticias, personas negativas, tu propio miedo. Luego pregúntate, ¿qué lugar ocupa la voz de Dios entre todas estas? Si está en último lugar, ahí está el origen de tu oscuridad. La purificación mental comienza desplazando voces, no acumulándolas. Paso 6. Descarga espiritual. Entrégale a Dios el pensamiento exacto que te oprime. No le digas, Señor, ayúdame con mis pensamientos. Sé específico. Dile, Señor, este pensamiento concreto me está oprimiendo
y te lo entrego. Nombrar el pensamiento es un acto de valentía. Cuando le pones nombre, deja de ser un monstruo y se convierte en algo que Dios puede transformar. La gracia opera con más fuerza cuando hay claridad. Paso 7. Pequeños actos de obediencia. La mente se ordena cuando el corazón obedece. Elige una sola cosa que sabes que Dios te está pidiendo y hazla hoy, no mañana, hoy. Puede ser reconciliarte, perdonar, dejar un hábito, apagar algo que te contamina, buscar un sacramento, dedicar un momento a la oración. La obediencia tiene un efecto inmediato en la mente, elimina la indecisión y fortalece la voluntad espiritual. Si aplicas estos pasos con seriedad, no solo cambiará tu pensamiento, cambiará tu vida interior. Dios limpia la mente, sí, pero lo hace con aquellos que están dispuestos a caminar hacia la luz. Llegamos al punto donde la reflexión debe convertirse en un acto concreto, porque la claridad mental no llega solo por escuchar, sino por decidir. Y si la oscuridad interior ha avanzado tanto en ti, es porque hubo decisiones pequeñas que la permitieron. Por eso, hoy necesitas otra clase de decisión, una que cierre la puerta a la confusión y abra la puerta a la luz. Este desafío espiritual no es simbólico, es práctico y empieza hoy mismo, no cuando tengas tiempo, no cuando te sientas mejor. Empieza ahora. Primer paso del desafío. Busca un lugar donde puedas estar a solas durante 3 minutos. Solo 3. No necesitas un altar, ni un ambiente perfecto. Puede ser una habitación, el baño, tu auto detenido, un rincón de tu casa. Lo importante es que estés allí con una intención. Entregarle a Dios el pensamiento que más te atormenta hoy. No todos, no varios. Uno. El más persistente, el que regresa cuando intentas descansar, el que colorea tus emociones, el que te roba serenidad. Cuando lo tengas identificado, quiero que lo presentes ante Dios con absoluta honestidad. No maquilles tus palabras, no espiritualices tu miedo, dilo como lo sientes. Esta es la oración que libera, la que se expresa sin filtros. La oscuridad pierde poder cuando deja de ocultarse. Segundo paso del desafío. Después de entregar ese pensamiento, vas a abrir la Biblia o una aplicación si no tienes el libro a mano, y vas a leer en voz baja el versículo que trabajamos hoy. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. No lo leas como una frase bonita, léelo como un acto de fe, como quien enciende una vela en una noche sin luna. Repite la frase lentamente 3 veces, no porque sea un ritual, sino porque tu mente necesita absorberla como una verdad que desplaza la mentira que has estado alimentando. Tercer paso del desafío. Durante el resto del día, cada vez que ese pensamiento vuelva, y volverá, no luches contra él. No entres en diálogo mental. No intentes razonar demasiado. Simplemente pronuncia interiormente esta declaración. Señor, ilumina este pensamiento con tu palabra. Ese gesto abrirá la puerta a la gracia. No estás intentando controlar tu mente por fuerza humana. Estás invitando a la luz a entrar. Cuarto paso del desafío. Antes de dormir, dedica 1 minuto, solo 1 minuto, a escribir en un papel o en tu teléfono cómo te sentiste al entregar ese pensamiento a Dios. No busques elaborarlo. Escribe una frase. Ese registro será un testimonio personal que con el paso de los días te demostrará que la luz avanza más allá de lo que percibes. La transformación interior no siempre es ruidosa. Muchas veces es silenciosa, pero firme. Quinto paso del desafío. Para sellar este proceso, te pido que escribas ahora mismo en los comentarios una frase que simboliza este camino que estás iniciando. Una frase que tú mismo declararás sobre tu vida y que servirá como acto público de apertura espiritual. Señor, ilumina mi mente con tu palabra. Escribe eso, no como rutina, sino como compromiso
como quien pone una bandera en tierra nueva. Hoy comienza un avance espiritual real, una luz que no depende de tus fuerzas, sino de la fidelidad de Dios. Este desafío no termina en un día, comienza en un día, y ese día es hoy. Hay momentos en los que Dios no solo quiere aclarar tu mente, sino reordenar tu vida entera, porque la oscuridad interior es una señal, una llamada, un aviso misericordioso. No viene para destruirte, viene para mostrarte que necesitas volver al centro, volver al origen, volver a Él. Y si has llegado hasta este punto, no es casualidad. Has escuchado, has examinado tu interior, has visto tus sombras y has reconocido tu necesidad. Ahora falta lo más importante: decidir. La conversión no siempre comienza con grandes lágrimas ni con emociones intensas. A veces empieza con algo más humilde, una rendición silenciosa, una aceptación sincera de que no puedes ordenar tu mente solo, de que tu fuerza no alcanza, de que tu inteligencia no basta. Empieza cuando dices: Señor, si no iluminas mi interior, caminaré a ciegas. Esa es la puerta por la que entra la gracia. La conversión es, ante todo, un acto de verdad, la verdad sobre Dios y sobre ti mismo. Hoy quiero invitarte a dar ese paso con seriedad, sin aplazarlo, sin suavizarlo, sin disfrazarlo. Una mente oscura no es un problema psicológico solamente, es un alma que ha dejado de alimentarse de lo esencial. Y Dios te está llamando precisamente para eso, para que vuelvas a la luz, para que permitas que su palabra no solo te inspire, sino que te transforme. No basta con entender, hay que obedecer. No basta con sentir, hay que entregarse. No basta con saber que hay sombras, hay que abrir las ventanas a la luz. Y si estás dispuesto, quiero que hagas esta oración conmigo. No la repitas mecánicamente. Hazla desde lo más profundo de tu interior, desde ese lugar donde residen tus pensamientos más escondidos. Señor, entra en mi mente como luz que no se apaga. Limpia lo que está confundido, ordena lo que está disperso, sana lo que está herido. Que tu palabra sea la lámpara que guíe mis pasos y la fuerza que sostenga mi espíritu. Arranca de mí todo pensamiento que no nazca de tu corazón, y dame la claridad que solo tu verdad puede dar. Hoy decido caminar en tu luz. Hoy te entrego mi mente. Amén. Si has hecho esta oración con sinceridad, te aseguro que algo comenzó a cambiar. Tal vez no lo percibas inmediatamente, pero la luz del Señor ya está obrando. El proceso continúa con tu fidelidad diaria, con cada versículo que meditas, con cada pensamiento que entregas, con cada voz que eliges no escuchar, con cada pequeño acto de obediencia. La conversión de la mente no es un evento, es un camino. Y si lo recorres, experimentarás una paz que ninguna oscuridad podrá vencer. Ahora, para sellar este compromiso de fe, te pido que escribas nuevamente en los comentarios la frase que define este proceso y que declara públicamente tu apertura espiritual. Señor, ilumina mi mente con tu palabra. Hazlo como un acto de fe, como un testimonio, como una proclamación de que hoy comienzas una vida interior más ordenada y más profunda. Y si este mensaje tocó algo en ti, te invito a suscribirte para seguir recibiendo luz en medio de tus batallas interiores, a dar like para que más personas encuentren claridad en momentos oscuros, y a compartir este video con alguien que también necesita ser alcanzado por la luz de Dios. Aquí termina el guión, pero no tu proceso. Lo que sigue es camino y obediencia, y Dios camina contigo.